Muchas gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario Podemos, señor Escartín, dispone de 5 minutos. Gracias. Buenas tardes y feliz así, consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, y después de escuchar al portavoz del PAR, bienvenido a Matrix. Más eficiencia y más eficacia. Así podríamos resumir el plan estratégico para el periodo 2016-2020. El papel lo soporta todo y yo también quiero que haya más eficacia y más eficiencia, tal y como decía los principios originarios de la CEPA. Ustedes hablan de dar un mejor servicio público, que haya más valor, que contribuya de forma más clara y determinante al desarrollo de Aragón. Hablan de transparencia. Reconocen que no han logrado reducir la dependencia de las empresas públicas aragonesas de los ingresos públicos. Y aquí me quería detener en esto que ustedes han llamado el conflicto entre sus objetivos financieros y sociales, cuando luego amenazan en otros ámbitos con que no va a haber dinero para las ayudas a la pobreza energética o para el Hospital de Alcañiz o para nuevas escuelas públicas. Hay que recordar que estas empresas no pueden atender a con sus propios recursos propios a sus propias deudas, porque han puesto todos los huevos en la misma cesta, que es la de la burbuja inmobiliaria, y no contaban con un plan B. Para evitar su liquidación y tratar de reflotar estas empresas públicas aragonesas, solamente quedan los rescates que está pagando el Gobierno aragonés, como los grandes proyectos inmobiliarios, tanto residenciales como industriales, que venían de gobiernos del PSOE-PAR y del PP-PAR, pues no han funcionado y han generado una descomunal deuda de aproximadamente 600 millones de euros. Hoy tenemos un sector público aragonés completamente asfixiado y lo único que pueden hacer ustedes son maniobras y equilibrios financieros para evitar su quiebra. Así, tenemos un rescate a Expo Empresarial, la que hizo los edificios de la Expo, de 109 millones de euros. Tenemos el rescate a Plaza, hoy judicializado y con una primera condena por su saqueo, de 58 millones. Rescate a la plataforma de Huesca, de 39. Rescate a la plataforma de Teruel, con 10. Y rescate a Zaragoza Alta Velocidad, con una deuda de 260 millones de euros. Este Gobierno, el lambanato, está resucitando además algunos proyectos que venían del Marcelinato, que también tenían muchos documentos teóricos detrás, y nos gustaría, consejero delegado, que usted nos explicara decisiones concretas. Le voy a preguntar por 3. Aramón, el holding del esquí aquí, 60 millones de deuda. Ustedes quieren resucitar un proyecto judicializado de 2.000 viviendas junto a la estación de Cerler. ¿Acaso es la estrategia de la burbuja inmobiliaria? Es decir, ¿van a poner los huevos otra vez en el mismo cesto? Motorland, con un nuevo contrato recientemente firmado con Dorna, que supone 13 millones de pérdidas al año, cuando ustedes estimaban que iba a haber 16 millones de ganancias anuales. Una deuda de 77 millones de euros, 14 años quemando recursos públicos a una velocidad de 2.000 euros por hora. ¿Qué va a hacer ante el demoledor informe de la Cámara de Cuentas con respecto a Motorland? Sarga, el mayor ejemplo que tenemos de utilización partidista y caciquil para las contrataciones, con unos desequilibrios internos que no nos cansaremos de denunciar en estas Cortes de Aragón, investigada también por malas prácticas en recursos humanos. Pues ustedes acaban de entregar a Sarga mediante una encomienda de gestión, hay que decirlo, que reestructure todos los recursos humanos de las empresas públicas aragonesas. Es decir, es como si el PP ahora encargara a Bárcenas, imputado por los sobres, a que se encargara y fuera jefe de los recursos humanos. Eficacia y eficiencia. Estamos de acuerdo, nos hace falta para pagar las fiestas del PSOE, del PAR y del PP hasta 2027, que es el calendario que ustedes mismos han cifrado para pagar la deuda heredada. Aquí ustedes hablan, y hablarán, me imagino, en su segunda parte, de mejoras organizativas, de mejoras en la gestión conjunta, financiera, de compras, de imagen, pero todavía no ha hablado de estrategia de futuro. Y yo le quiero preguntar exactamente por eso, ¿cómo piensan ustedes hacer rentables Aramón, Motorland, Plaza, Zaragoza, Expo Empresarial, etcétera? Desde Podemos le pedimos esos planes estratégicos. Es exactamente lo que queremos y lo demás nos parece puro maquillaje. Hace unos meses ustedes hablaron de reestructurar la deuda. Nosotros pusimos una exigencia que se hiciera a través de préstamos participativos y efectivamente se hizo así desde un primer momento, pero luego les faltó tiempo para amortizarlos con cargo a una ampliación de capital a la cual solo acudió la Administración aragonesa. Es decir, que asumimos las pérdidas de sus socios, en este caso de Ibercaja, y eludieron el compromiso con Podemos. Uno más. Desde luego, no van a contar con la complicidad de este grupo con estos planes si no van antes con auditorías profundas, con planes de viabilidad,
que es a lo que se han comprometido en estas Cortes de Aragón. Es decir, que nos negamos a mantener la ineficiencia y la ineficacia de Luisa Fernanda Rudi, anteriormente de Marcelino Iglesias y hoy de Javier Lambán. Le quería preguntar, por último, por el Organismo Aragonés de Crédito y Financiación, página 59 de su plan. Ya sabemos que estamos insistiendo mucho en Podemos para echarlo adelante. Sin embargo, la propia consejera de Economía ha declarado aquí, de forma reiterada, que no tiene ninguna intención de crearlo. Entonces, si ustedes mismos se niegan a trabajar en los puntos que marca su propio plan estratégico, ¿cómo nos vamos a creer el resto? Ahí lo dejo. Muchas gracias.